Vamos abriendo nuestras Biblias en Marcos, capítulo 6, versos 35 al 44. ¿Sí? El mensaje de hoy igual está destinado para poder analizar los milagros de Jesús, en este caso, milagros que tienen que ver no tanto con la sanidad del cuerpo, como veíamos en los primeros mensajes, sino ahora más quizás estos milagros sobrenaturales, eso que va más allá de lo que podamos de alguna manera explicar, ¿no? A ciencia cierta. Yo tengo la nueva traducción viviente y voy a dar lectura, como les menciono, en Marcos capítulo 6, versos 34 versos 35 al 44. ¿Sí? Dice, al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Hay momentos, ¿no? De acuerdo a lo que podemos ver en la vida, en los que nos sentimos completamente insuficientes. Vemos necesidades enormes en nuestra familia, en nuestro ministerio, en la iglesia o incluso en nuestro propio corazón y pensamiento. No tengo lo necesario para enfrentar esto. Los discípulos vieron los discípulos vivieron una experiencia similar. Una multitud de más de 5,000 hombres con sus familias habían seguido a Jesús hasta un lugar desierto, alejado. El día terminaba, el hambre aumentaba y los recursos eran mínimos. Todo indicaba que la situación estaba fuera de control. Sin embargo, donde los discípulos veían escasez, Jesús veía una oportunidad para revelar quién es Él. Este relato no solamente se trata de comida, se trata de un Dios que transforma la insuficiencia humana en una manifestación de su gracia y de su poder. Y he preparado 5 puntos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y el primer punto es: la necesidad no pasa desapercibida para Jesús. Y esto lo podemos observar en los versos 35 al 37, que dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan. Los discípulos identificaron correctamente el problema. Sabían perfectamente que no había suficiente comida para poder alimentar a estas personas. La gente tenía hambre. Estaban muy claros en cuanto a cuál era el problema. Sin embargo, su solución fue alejar a la multitud de la presencia de Jesús para que resolvieran el problema por sí mismos. Muchas veces hacemos lo mismo. Cuando enfrentamos necesidades complejas, pensamos que están fuera del alcance de Dios o fuera de nuestra responsabilidad. Jesús no ignora la realidad ni minimiza la necesidad que tenemos. Él la enfrenta. Su respuesta sorprende: denles vosotros de comer. No porque los discípulos tuvieran la capacidad, sino porque quería enseñarles a depender de Él. Y aquí viene el principio que quiero regalarles en esta mañana para poder afianzar nuestra fe. La necesidad que nos preocupa ya ha sido vista por Cristo antes de que nosotros la detectemos. ¿Sí? Y unos pasajes que quiero compartir con ustedes para poder justamente corroborar o profundizar en lo que les estoy mencionando. Me gustaría que vayamos al Salmo 139.
al Salmo 139 y vamos a dar lectura a los versos del 1 al 3. Dice así: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Él ya conoce, Dios, Jesús, conoces todo sobre nosotros. No necesitamos de alguna manera quizás exponer nuestras necesidades. Sin embargo, lo hacemos justamente porque es necesario reconocer que dependemos de Él. Mateo, capítulo 6, verso 32, nos dice lo siguiente: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dios conoce justamente lo que nosotros necesitamos. Así que aquí lanzo una pregunta para que podamos reflexionar. ¿Qué necesidad te parece importante hoy? Jesús no te invita primero a encontrar recursos, te invita a llevarle eh, la situación. Nos invita a que podamos presentar este acontecimiento delante de Él. Y esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes. Jesús nos hace mirar lo que sí tenemos. El verso 38 justamente menciona esto: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Una motivación a que podamos nosotros mirar los recursos. Los discípulos estaban concentrados en lo que faltaba. Jesús los obliga a examinar lo que poseen. La tendencia humana es calcular las carencias. La fe, en cambio, aprende a reconocer los recursos que Dios ya ha puesto cerca. 5 panes y 2 peces no eran suficientes para alimentar a miles de personas, pero eran suficientes para comenzar un milagro. Dios no suele pedirnos lo que no tenemos. Generalmente pide aquello que ya depositó en nuestras manos. Y aquí el otro principio que quiero justamente compartir con ustedes para enriquecer nuestra fe. La fe empieza cuando dejamos de enfocarnos únicamente en nuestras limitaciones y reconocemos lo que Dios ya nos ha confiado. Quizás no tengamos mucho, poco tiempo, pocas fuerzas, pocos recursos, poca experiencia, pero en las manos de Cristo, lo poco deja de ser insignificante. Y esto me abre paso al punto 3. Lo entregado a Cristo adquiere un nuevo propósito. Y esto lo vemos en los pasajes 39 a 45, donde dice: tomó los 5 panes y los 2 peces. El milagro comenzó cuando los panes fueron puestos en las manos de Jesús. Antes de multiplicarlos, Jesús realizó 3 acciones. Los tomó, dio gracias y los partió. Es interesante que Jesús agradece antes de que ocurra el milagro. La gratitud revela confianza en el Padre incluso antes de ver los resultados. Muchas veces queremos la multiplicación sin la entrega. Queremos el resultado sin la consagración. Pero lo que permanece en nuestras manos sigue siendo limitado. Lo que pasa por las manos de Cristo es transformado. Y aquí otro pilar que quiero compartir con ustedes. La transformación comienza cuando entregamos a Dios aquello que creemos insuficiente. ¿Y cuáles son esas cosas insuficientes que quizás estamos atravesando? Con mi familia estamos, sí, en una situación bastante interesante y a veces llegan estos pensamientos. Ayer justamente yo me encontraba un tanto emocional porque se acerca la fecha en la que mi hija va a ingresar a clases y yo preguntándome, bueno, ¿cómo conseguir los recursos para darle lo que necesita? Y había un encuentro emocional ahí. Sin embargo, al leer este pasaje y al leer esta porción del texto bíblico, es claro el poder comprender que quizás los recursos que ya tengo deben ser puestos en las manos de Dios para que Él se encargue de multiplicarlos. Algunos pasajes que podríamos nosotros leer y que les recomiendo que puedan hacerlo en casa son Romanos 12:1, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 y Juan 15, verso 5. Y frente a esto,
la pregunta que quiero compartirles para seguir reflexionando. ¿Qué área de tu vida necesita pasar nuevamente por las manos del Señor? Porque Cristo no solo multiplica recursos, también restaura corazones, fortalece vidas y renueva propósitos. Eso me permite abordar el cuarto punto que quiero transmitirles a ustedes. La provisión de Dios supera nuestras expectativas. Esto lo vemos en el verso 41 y 42 que dice, y comieron todos y se saciaron. No menciona que se quedaron con hambre o que simplemente fue el plato, los panes y los peces o los pescados llegó con las justas. Dice que comieron todos, si recuerden que había más de 5,000 personas, ¿no? Todos comieron y estaban saciados, ¿no es cierto? Contando solo a los hombres, porque faltaba contar quizás a las mujeres y a los niños. Jesús no distribuyó pequeñas porciones para que apenas sobrevivieran. La escritura dice que todos comieron y quedaron satisfechos. La provisión divina no es improvisada ni limitada por las circunstancias. Lo que parecía insuficiente terminó siendo abundante. Este milagro apunta a una verdad más profunda. Jesús mismo es el pan de vida. Así como alimentó físicamente la multitud, es el único capaz de satisfacer el hambre espiritual del ser humano. Así que les comparto este otro principio para fortalecer nuestra fe. Cristo no solo atiende necesidades, Él es la respuesta definitiva para el alma. Y con esto quiero que sigamos reflexionando. Muchos buscan satisfacción en el éxito, el dinero o el reconocimiento. Sin embargo, solo Cristo puede llenar lo que el corazón humano realmente necesita. A veces me imagino en lo personal, teniendo gran éxito con la venta de las charcuterías que hacemos con mi esposa, los bocaditos, éxito con la fundación, que haya muchas personas haciendo fila para poder ser atendidos. Pero claro, frente a esto, no solamente eh, vemos que Jesús no actúa alineado a poder darnos quizás ese éxito humano que nosotros tenemos, sino que Él justamente escudriña nuestros corazones para poder darnos lo que realmente necesitamos. Y aquí quiero darles o compartir con ustedes el último punto de esta reunión. La abundancia de Dios deja evidencia de su gracia. Esto lo vemos en los versos 43 y 44, que dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Recogieron, hubo mucho más de lo que se necesitaba. Después de alimentar a toda la multitud, todavía sobró. 12 cestas llenas quedaron como testimonio visible del poder y la generosidad de Dios. El Señor no solo resolvió la necesidad del momento, dejó una lección permanente para sus discípulos. Cada cesta recordaba que ellos habían dudado, pero Dios había sido fiel. La abundancia no era para presumir, sino para fortalecer la fe. A veces entramos, creo que desde esa perspectiva, cuando leemos estos pasajes, ¿no es cierto? Y, Señor, ¿por qué a mí no me sobra si aquí en esta parte de la Biblia tú hiciste este milagro y sobró? Y no es tanto para presumir, sino para que nosotros justamente podamos reconocer que su gracia, que su misericordia están presentes. Este es el pilar que quiero dejarles con este punto. Los recuerdos de la fidelidad de Dios son herramientas para enfrentar las futuras crisis. En una futura crisis quizás ellos hubieran recordado las 12 canastas o quizás durante la misma semana con esas 12 canastas hubieran dicho aquí está estos panes y estos peces que sobraron, producto de confiar en Jesús. Ese excedente no era tanto, vuelvo y repito, para enorgullecer o para sacar en cara o para vanagloriarse, sino para que podamos tenerlo como herramienta, como recordatorio de que Él siempre es fiel. Las cestas sobrantes de ayer pueden convertirse en la fe que necesitas para el desafío de mañana. No olvides los milagros que Dios ya ha hecho en tu historia. A manera de conclusión, quiero terminar con lo siguiente. El milagro comienza con una entrega. La multiplicación de los panes no gira alrededor
de la cantidad de alimento disponible, sino alrededor de la presencia de Jesús. Los discípulos vieron escasez, la multitud vio hambre, pero Jesús vio una oportunidad para revelar la provisión del reino. A veces nuestra oración se centra en pedir más recursos, cuando Dios primero nos pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Lo poco entregado a Cristo nunca permanece igual. Así que, ¿qué necesidad estás intentando resolver sin llevarla completamente al Señor? ¿Qué recurso, talento o área de tu vida necesitas poner nuevamente en sus manos? ¿Estás dispuesto a creer que la gracia de Dios puede hacer mucho más de lo que tus cálculos humanos permiten imaginar? Porque donde termina la suficiencia humana, comienza a manifestarse la abundancia de Cristo. Gracias, Señor, por esta mañana en la que podemos leer tu palabra. Queremos hoy poner delante de ti nuestros recursos, dones, talentos. A veces quizás con esas frases repetidas de no sé hacer mucho, no conozco mucho, no conozco la Biblia como usted, no tengo la habilidad que usted tiene, pero aún así Dios nos recuerda que no se trata de la cantidad, sino de confiar en que lo poco que puedo tener, colocándolo en las manos de Jesús, eso puede multiplicar y puede bendecir mi vida, la vida de los que están a mi alrededor. Y no solamente bendecirla, sino que literalmente dejar un recuerdo permanente de que la misericordia y la gracia de Dios siempre se hacen presentes. A ti toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén.